Este espacio es auspiciado por Librería Libélula, calle San Felipe 1268, Colonia Santa Teresita de Guadalajara, Jalisco. Por Impresora Gallardo, calidad y servicio en impresión publicitaria. Libertad 1294, zona centro de Guadalajara, Jalisco. Por Global Planet, audio e iluminación profesional. López Cotilla 160, en el centro de Guadalajara, Jalisco. Por Glex One, experto en diseño de logo de marca e ilustración digital. Por Lluvia Álvarez Barán, fotografía y video para tus eventos y maquillaje escénico profesional. Por René Guerrero Music, guitarrista y compositor profesional. Si usted quiere unirse a nuestro grupo como colaborador o patrocinador, favor de comunicarse a nuestro correo elumbral@gmail.com o por nuestras redes sociales Facebook, Instagram o Twitter y goce de los beneficios que Bajo el Umbral tiene para usted. El suspenso, el miedo, el misterio, las emociones, la fantasía, la locura están bajo el umbral.
tal, criaturas del umbral? ¿Cómo están este viernes 10 de junio? Esta noche que pretendía como que iba a caer una gran tormenta igual que el día de ayer, pero al final no sucedió. No sé si eso sea bueno o sea malo, pero al final estamos aquí. Yo soy Sema, el más grande, saludándolos de este lado del umbral, como todos los viernes. Y como todos los viernes siempre anunciamos que iniciamos a las 9 de la noche. Y andamos iniciando después. También se viene haciendo una costumbre. Esperemos que no sea para siempre, pero ya lo tenemos como una costumbre. Hola Mafer Mora, que nos está escuchando nuevamente y viendo puntual, porque ella sí entró puntual. ¿Y qué creyeron? Ahora nomás nos pusieron la música y nada que entraba nadie. Pues ahí estaba yo detrás, tratando de observar a ver cómo se escuchaba todo, y creo que se escuchaba bien. Esperemos que todo en esta noche nos salga bien, porque tenemos, como habíamos prometido, los poemas malditos, y vamos a platicar un poquito de estos poemas malditos. Pero antes de platicar, de continuar más bien con lo que tratan estos poemas malditos, vamos a recordar las plataformas donde ustedes nos pueden escuchar, nos pueden descargar y se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube, que se supone que hoy íbamos a transmitir por YouTube, pero pues por ahí también creo que no atendimos algunas razones que pide el YouTube antes de poder hacer una transmisión en vivo. Pero bueno, estamos aquí otra vez en el Facebook Live, igual que la semana pasada. Plataformas: La Coyotera Radio, principalmente Buzzsprout, Spotify, Deezer, Intune, Player FM, Mixcloud, YouTube y Amazon Music. Por todas estas plataformas ustedes nos pueden encontrar, nos pueden buscar, nos pueden descargar y se pueden suscribir al canal de YouTube, que afortunadamente va creciendo poco a poco, pero va creciendo sin desesperación, como tiene que ser. Vamos agarrando nuestros suscriptores, que en este momento tenemos nada más y nada menos que la gran cantidad de 52 suscriptores. Vamos bien, no se desesperen. Yo no me desespero, nadie se desespera. Pero bueno, mis criaturas del umbral, para entrar un poquito más en materia, dejen acomodo por acá la música de fondo para que no se escuche tan vacío. Permítanme un momentito. Bueno, primeramente la canción anterior que ustedes escucharon antes de que entrara yo aquí en escena, la pieza musical que estaban escuchando antes de que entrara yo en escena, es nada más y nada menos de nuestro buen amigo que siempre platicamos aquí un poquito de él o lo mencionamos, el buen René Guerrero, que nos hace la música de entrada y salida del tema de Bajo el Umbral, que
También permítanme decirles que vamos a tenerlo aquí en un par de semanas haciendo una entrevista, platicando un poco de su trabajo, tanto literal como musical, que me parece que en las dos partes tiene un muy buen trabajo que exponer, sobre todo en lo musical. Pero bueno, aquí está ya el adelanto de lo que vamos a tener para el 24 de junio, si bien me recuerdo, si no me equivoco, espero no equivocarme. Vamos a tener aquí al buen René Guerrero transmitiéndonos y platicándonos parte de su trabajo musical. Y bueno, entremos de lleno a esto que nosotros hemos titulado Poemas Malditos. Sale de la idea de Paul Verlaine, un francés que hace ensayos sobre los poetas malditos de su tiempo. Entre ellos se cuenta él mismo como uno de los poetas malditos. Estos poetas malditos, como lo habíamos platicado un poquito la semana pasada, pues deben su nombre a ciertas actitudes personales que de repente puede sonar la palabra maldito entre los poetas malditos o entre los poemas malditos o los escritores malditos, como que si fuera algo, digamos, que está más allá de nuestro entendimiento meramente físico. Y sí, las características que Paul Verlaine le daba a los poetas malditos era precisamente que provenían de esta parte oscura de la literatura, del poema, de esta intención meramente romántica, de esta forma de ser de la aceptación social, que a lo mejor traduciéndolo en términos actuales, en términos modernos, pudiéramos decir que era lo políticamente correcto en aquel tiempo, y el poeta maldito representaba totalmente lo opuesto de lo que significaba ser un poeta romántico. La melancolía, el hastío, la soledad eran parte de sus características personales, de que tenían este tipo de personalidades, este tipo de poetas que escribían y era como una forma anárquica de ellos de rebelarse, de sentir o de decir que había una personalidad literaria más allá de las formalidades con las que normalmente se trabajaba la poesía. Y nace para ellos o con ellos una nueva estética poética literaria, que no era, yéndonos un poquito a la historia, que no era exclusivamente de ellos, sino que Paul Verlaine, a partir de esta serie de ensayos, o más bien a partir de estos ensayos este ensayo que él hace a partir de los poetas malditos, empieza a ponerlos en una cierta escena que obviamente no era bien aceptada por un gran sector social, sobre todo el que manipulaba y manejaba los medios de difusión para lo que ellos hacían, las publicaciones. Irónicamente, con el tiempo empiezan a tener cierta aceptación. No es casualidad que hoy en la actualidad este tipo de comportamientos sean
sean muy aceptados e incluso por ahí podemos ver en las redes sociales gente que se identifica a ellos mismos como la oveja negra de la familia, que a mi gusto pareciera ser que de repente se hace más en el sentido de una moda, de una subcultura, por intentar llamarse así, que por un comportamiento como tal. Porque en muchos sentidos somos presas de la aceptación social y estamos en ese conflicto constante de una cierta aceptación. Irónicamente, también para los poetas malditos, el poder ser aceptados a partir de este tipo de ideología, de comportamiento, de vivencias, de experiencias, porque son parte de la característica que hace a los poetas malditos, les genera cierta popularidad, cierta aceptación social en ciertos círculos que seguramente generan identidad de gente que los puede seguir. Y tan es así que sale este ensayo de Paul Verlaine y que al paso del tiempo se han ido añadiendo más poetas a esta lista. E incluso aterrizándolo en este momento, nosotros tenemos un ciclo llamado poemas malditos, dentro del esquema de Bajo el Umbral. Permítanme, voy a seguir poniendo música de fondo. Siendo así, el poder nosotros traer a escena en este momento este ciclo de poemas malditos es también para dar un reconocimiento a otro tipo de forma poética, de forma literaria, que también revela formas que nos han callado a lo largo del tiempo. Y no hablemos por todos, pero sí hablemos por unos cuantos, en especial de estos autores que se han seleccionado, porque la lista inicial con la que se empiezan los poetas malditos es, si bien me recuerdo, de 6 personas. Pero se han ido añadiendo a lo largo del tiempo y en lo contemporáneo seguramente tendremos una larga lista de ellos. Pero en esta ocasión hemos seleccionado 2 que ya leímos la semana pasada y vamos a volver a leer el día de hoy, que son Charles Baudelaire y Amparo Dávila. Charles Baudelaire con Spleen e Ideal, un ciclo de este poemario de las flores del mal, y Amparo Dávila con Salmos bajo la luna. Charles Baudelaire con este primer ciclo, con esta primera parte de las flores del mal, titulado Spleen e Ideal. De ahí uno de los poemas que leímos la semana pasada, Bendición. De ahí es de donde toma más bien Paul Verlaine el nombre de poetas malditos. Porque se habla en este poema de Bendición de una ironía del poeta. Y entonces, haciendo alusión al sexo, las drogas, alcohol y el alcohol, es como una de las formas en que se toma también a los poetas malditos. Charles Baudelaire fue también un poeta que en su tiempo habló de estos temas, la prostitución, sobre todo, la anarquía o el descontento religioso hacia la religión católica,
o hacia cualquier tipo de religión con la que él pudiera tener contacto. Era también como un tema de reclamo social y de reclamo político. Entonces, de ahí que Charles Baudelaire saca este ciclo de las flores del mal. Y el spleen e ideal. El spleen es también esta forma, este hastío, este tedio, del que nosotros somos constantemente presas y queremos salir. Y los poetas como Charles Baudelaire lo ponen a la luz como una experiencia, como una vivencia de decir esto también somos nosotros, e incluso es como una revelación de decir como realmente nosotros no somos esto. ¿Por qué lo hemos escondido durante tanto tiempo? ¿Por qué nosotros mismos nos hemos tajado o nos hemos puesto un límite en cuanto a nuestro comportamiento social y solamente damos las cosas por su color bonito, por su tono sutil, como que si todo fuera nada más la belleza o una búsqueda de la felicidad constante, como que si en este tipo de actos y emociones profundas, a lo que nosotros le llamamos muchas veces banalidades, no pudiera existir algo que realmente nos haga sentirnos también humanos, no solamente como una emoción primaria. Y de ahí que tenemos otro de los que después se suman a la lista de los poetas malditos, ya no francés, sino estadounidense, el mismísimo Edgar Allan Poe, que también lo estaremos leyendo dentro del ciclo de los poetas malditos. Edgar Allan Poe, con una famosa frase que ha estado circulando, o yo he visto en circulación durante los últimos días. Aún no se ha aclarado el tema de si la locura es o no la forma más sublime de la inteligencia. Simplemente en algún momento la rechazamos y la pusimos como que si no fuera parte de nosotros. ¿Pero realmente es eso? ¿O simplemente no es parte de un funcionamiento sistémico social? De ahí es que hablamos de un reclamo social y de un reclamo político, de un reclamo religioso, ¿sí? Porque la religión intenta secuestrar lo espiritual del ser humano, intenta apropiárselo y tener el monopolio del espíritu y del alma, quitárselo totalmente al humano y convertirlo en un asunto moral. De ahí es que entonces precisamente toman Charles Baudelaire esto de spleen e ideal, porque el ideal sería esa otra forma que está en constante conflicto con el spleen, en donde el ser humano, nosotros como sistema social, estamos en un constante conflicto de querer salir de ese spleen para poder alcanzar el ideal, y esto se convierte en una forma cíclica, porque también el tener el ideal requiere que en algún momento nosotros estemos en un spleen, que nosotros también estemos con esa famosa frase que tanto nos gusta decir, tocar fondo. Eso vendría siendo precisamente el spleen en un análisis muy general. Entonces, estos poemas de las flores del mal que hemos seleccionado para el día de hoy tienen esta connotación que está rozando constantemente o que está queriendo salir constantemente a aflorar como una forma, también como un reclamo de decir, aquí estoy, no soy parte de la oscuridad tal como ustedes me ponen. Tal vez lo sea porque así me han clasificado. Pero el primer poema que tendremos el día de hoy como parte de los poemas malditos son poemas de Charles Baudelaire, de las flores del mal,
del spleen e ideal, que sería la primera parte de este poemario de Las Flores del Mal de Charles Baudelaire. Voy a poner mi música de fondo y regreso a hacer la declamación de estos poemas. El primer poema al lector. La sandez, el error, la ruindad, el pecado nos ocupan el alma y desgastan nuestro cuerpo. Y alimentamos nuestros remordimientos complacientes igual que los mendigos sustentan sus parásitos. Nuestros pecados son testarudos. Nuestros arrepentimientos son cobardes. Nos hacemos pagar con generosidad las confesiones y volvemos alegres al camino fangoso, creyendo que lavamos nuestras lacras con lágrimas abyectas. En la almohada del mal es Satán Trismegisto quien acuna sin prisa nuestra alma encantada, y el valioso metal de nuestra voluntad acaba evaporado por ese sabio químico. El diablo es quien sujeta los hilos que nos mueven. En cosas repugnantes hallamos atractivos. Cada día descendemos un paso hacia el infierno sin horror, a través de tinieblas que hieden. Igual que un libertino pobre que besa y come el pecho maltratado de una antigua buscona, robamos al pasar un placer clandestino que exprimimos a fondo como una naranja añeja. Apretado, hormigueante, como un millón de larvas, retosa en nuestros sesos un pueblo de demonios, y cuando respiramos baja la muerte a nuestros pulmones en un río invisible con sordos lamentos. Si ni la violación, ni el veneno, ni el puñal, ni el incendio han abandonado hasta ahora con sus gratos dibujos el banal cañamazo de nuestro destino lamentable, es que nuestra alma, por desgracia, no es lo bastante atrevida. Pero entre los chacales, las panteras, las perras de presa, los monos, los escorpiones, los buitres, las serpientes, los monstruos que gañen, aúllan, gruñen o reptan, en la casa de fieras infame de nuestros vicios, hay uno más feo, más malvado, más inmundo. Aunque no gesticule ni lance grandes gritos, haría con mucho gusto de la tierra un despojo y en un bostezo se tragaría el mundo. Es el hastío. Con los ojos hinchados de un llanto involuntario, sueña cadalzos mientras fuma su pipa india. Tú conoces, lector, a ese monstruo exquisito, hipócrita lector, mi doble, hermano mío.
El siguiente poema se titula Los faros. Rubens, río de olvido, jardín de la pereza, almohada de carne fresca sobre la que no se puede amar, pero donde la vida afluye y se agita sin descanso como el aire en el cielo y la mar en la mar. Leonardo da Vinci. Espejo hondo y sombrío donde ángeles encantadores con dulce sonrisa preñada de misterio se aparecen a la sombra de glaciares y pinos que enmarcan sus paisajes. Rembrandt. Triste hospital repleto de murmullos y decorado solo con un gran crucifijo, donde el rezo lloroso brota de las basuras y un rayo de sol frío bruscamente atraviesa. Miguel Ángel. Lugar impreciso donde se ve a los Hércules mezclarse con los Cristos y levantarse erectos poderosos fantasmas que el ocaso desgarran su sudario alargando los dedos. Iras de boxeador, impudicias de fauno, tú que supiste captar la belleza de los granujas, gran corazón henchido de orgullo, hombre débil y pálido. Puget, melancólico emperador de galeotes. Watteau, ese carnaval donde tantos corazones ilustres, igual que mariposas, vagan resplandeciendo, decorados frescos y finos iluminados por lámparas que convierten la locura sobre el revuelo del baile. Goya. Mal sueño lleno de cosas ignoradas, de fetos que se cuecen en medio del aquelarre. Viejas ante el espejo y mocitas desnudas que se ajustan las medias para tentar a los demonios. Delacroix. Lago de sangre infestado de ángeles malos, a la umbría de un bosque de abetos siempre verde, por donde, bajo el cielo tristón, unas fanfarrias extrañas pasan como un suspiro apagado de Weber. Esas maldiciones, esas blasfemias, esas quejas, esos gritos y éxtasis y llantos y tedeums son un eco que 1000 laberintos imitan, un opio divino para los corazones mortales. Es un grito que 1000 centinelas repiten, una orden transmitida por 1000 pregoneros. Es un faro encendido sobre 1000 ciudadelas, una llamada de cazadores perdidos en los bosques. Pues sin duda, Señor, el mejor testimonio que pudiéramos dar de nuestra dignidad en este enardecido sollozo que rueda por los siglos y a morir llega al borde de vuestra eternidad. El siguiente poema se titula La musa enferma. Mi pobre musa, ay, ¿qué te ocurre esta mañana? Tus ojos hundidos están habitados por visiones nocturnas y veo que se alternan en tu tez reflejados la locura y el pánico, fríos y taciturnos. El súcubo verdoso y el rosáceo duende han vertido en ti el miedo y el amor de sus ánforas. Con travieso y despótico puño la pesadilla te ha ahogado en el fondo de un minturno de fábula. Quisiera que exhalando un olor saludable frecuentaran tu pecho siempre ideas elevadas y tu sangre cristiana fluyera en oleadas rítmicas como los sonidos prolongados de las antiguas sílabas, donde alternan reinado el padre de los cantos, Apolo, y el gran Pan,
el Señor de las Mieses. Este siguiente poema se titula La Musa Venal. Oh, musa de mi corazón, que te prendas por los palacios, tendrás cuando enero dejes suelto a su bóreas en los tedios sombríos de las nevadas noches, un tizón que caliente tus pies amoratados. Reanimarás entonces tus hombros ateridos con los rayos nocturnos que horadan los postigos. Al sentir tu bolsa tan seca como tu paladar, ¿cosecharás el oro de las celestes bóvedas? Para ganar tu pan de cada día, debes balancear el incensario, igual que un monaguillo, cantar te deums en los que apenas crees, o como saltimbanqui en ayunas, exhibir tus encantos y tu risa bañada por lágrimas que nadie ve, para que la chusma pueda partirse de risa. Y por último, de Charles Baudelaire, El mal monje. Sobre sus altos muros, los claustros antiguos exponían en cuadros a la santa verdad, cuya impresión, caldeando las piadosas entrañas, templada el frío de su austeridad. En aquel tiempo, cuando crecía la siembra del Cristo, más de un ilustre monje, hoy ya poco citado, tomando por taller el campo funerario, glorificaba la muerte con naturalidad. Mi alma es una tumba que yo, mal cenobita, desde la eternidad habito y que recorro. Nada embellece los muros de este claustro odioso. Oh, monje holgazán, ¿cuándo sabré yo hacer con el vivo espectáculo de mi triste miseria la obra de mis manos y el amor de mis ojos? Bueno, aquí estuvieron estos poemas que, como pueden notar, hay un llamado también a los artistas, que este ciclo también bien podría llamarse Los Artistas Malditos, porque esto del poeta maldito no es solamente exclusivo para el poeta, sino que dentro de estas características que se le han atribuido a los poetas malditos, hay muchos artistas también. Entre, pues ya leímos ahorita un breve nombramiento que hizo hacia artistas plásticos, como Miguel Ángel, como Da Vinci, como Goya, por ejemplo, por parte, obviamente, de Charles Baudelaire. Pero así, insisto, como estos poetas malditos, como estos poemas malditos, podemos nombrar también a varios artistas, músicos, plásticos, de diferentes disciplinas artísticas que entran también en esta categoría. El hastío, él nombra el tedio como parte del spleen que comentábamos, y este último poema que acabamos de leer, El mal monje, que pareciera ser un autorreclamo para él de ese ideal precisamente que nombrábamos dentro de este juego del spleen e ideal, que aparece citado como primera parte como un ideal, y después viene un reclamo precisamente de este spleen. Cuando sabré yo hacer con el vivo espectáculo de mi triste miseria la obra de mis manos y el amor de mis ojos.
Entonces, bueno, por eso es, por este tipo de cuestiones es que Charles Baudelaire encabeza la lista de Paul Valdier como poeta maldito. Sin embargo, no aparece dentro del ensayo de los poetas malditos de Paul Valdier. Sin embargo, es como la musa inspiradora. Ahora vamos a pasar a Amparo Dávila, que también la tuvimos en lectura la semana pasada. Amparo Dávila, también una escritora mexicana, curiosamente, alrededor, no tengo bien el dato, ahorita no lo recuerdo con exactitud, pero alrededor de 100 años después de Charles Baudelaire. Ella es una escritora mexicana que esta poesía, esta primera parte, pues ella la pone cuando era una mujer muy joven, a sus 22 años, si bien no me falla la memoria. Ella saca esta primera publicación de poemas del Salmos bajo la luna, en donde ella, para ella, más bien trata de hacer la literatura una cuestión vivencial, una cuestión de experiencia, decir que no solamente está la literatura dentro de la imaginación y de la intelectualidad, sino que sí hay una vivencia que es necesaria contarla, que es necesaria externarla. Y en estos salmos bajo la luna, ella hace notar mucho esta parte de la soledad, hace cierta, por ahí algunos de sus analistas pues dicen que utiliza mucho los paralelismos para hacer notar dentro de las metáforas utilizadas esta sensación de la soledad, de la angustia y de la melancolía, que también pasan a ser parte de las características del poeta maldito. Es por eso que Amparo Dávila se convierte también en una de nuestras personas que nosotros aquí en Bajo el Umbral ponemos dentro del ciclo de los poetas malditos, porque ya como dije hace rato, los poetas malditos al inicio para Paul Valdier eran solo 6, pero con las características, así como acabo de mencionar hace un momento, pues se le pueden añadir muchos más, y no solamente poetas, sino también artistas. Entonces nosotros aquí ponemos a Amparo Dávila como una de las personas que sin duda cabrían en esta parte de los poetas malditos. Y dentro de estos poemas malditos que nosotros tenemos, para empezar, bueno, un salmo es algo que se utiliza mucho en las religiones, es como esta parte cantada, ¿sí? Y tiene una representación muy especial para quienes lo utilizan, es algo muy sagrado. Entonces, bueno, este Salmos bajo la luna, pues nos da a entender que sí hay una parte, ciertas alusiones hacia lo que Amparo Dávila intenta decir bajo estos pequeños cantos que bajo la luna, que también se pueden interpretar como ciertos silencios. Y el primer poema que tenemos es precisamente titulado Angustia. Pero antes de empezar con Angustia, vamos a leer esta pequeña frase, esta pequeña introducción, este pequeño poema, aquí bajo la luna. Aquí, bajo la luna transparente,
entre el río melancólico de las aguas lunares, deshojaré mis salmos, salmos color violeta como la flor del crepúsculo, dichos a media voz mientras dura la luna. Angustia. Inmersa en el mar sin fondo de la angustia, no habrá resonancias que rasguen el silencio, ni claridades que perturben las tinieblas. El cielo y la tierra se volverán de piedra, la lágrima suave no ablandará la roca. El grito amargo se quemará en la garganta, el rostro permanecerá inmutable. ¿Quién llegará hasta la profundidad sin fondo? ¿Quién sabe del tormento de las almas? Ahí donde se acaban los sonidos y la tonalidad se agrava, ahí donde el dolor triunfante se pierde en los abismos del silencio. Y luego viene ecos de angustia. Encendamos el fuego, que el invierno ha llegado y tengo frío. Frío inmaterial de soledades, soledad profunda y muda. Ya el viento azota la ventana con su eterno gemir desesperado. ¿Y no es acaso el viento el eco de mi angustia? ¿No es la angustia el eco de mí mismo? Las noches del invierno son muy frías, la lamentación del viento tortura el alma. ¿Qué importa si viví en la primavera, si ahora es invierno y languidezco? La hoguera que consume lentamente la soledad aumenta como los instantes. Ausencia blanca. Heridos de espera cayeron los brazos como dos alas adormecidas. Blancas de espera, blancas de ausencia las alas de mis brazos. Largo es el día de la espera, más larga aún la noche del olvido. El sol sigue brillando en el firmamento. Yo no sé si es de día o es de noche, si es invierno o es primavera. Las alas se quedaron en la espera, implumes de esperanza y de ilusiones. Blancas de espera. Blancas de ausencia las alas de mis brazos. Y por último, ya para finalizar, los poemas malditos, Tierra mojada. Lloraré sobre el regazo de una anochecida. En la noche abriré la fuente sellada de mis ojos y correrá el llanto de mi angustia sobre la tierra dormida. La tierra regaré con lágrimas y reverdecerán los campos. Reverdecerán con la lluvia tibia de las lágrimas, que no solo el rocío fortifica. Liberada quedará el alma después de haber llorado, el alma atormentada que se ahogaba en un mar de congoja indefinible. Lloraré sobre el regazo de una anochecida. El alma quedará fresca y olorosa como tierra mojada.
Bueno, hemos llegado al final del programa de hoy, de este ciclo titulado Los poemas malditos, perdón. Espero que lo hayan disfrutado. La próxima semana, les adelanto, tendremos también a dos poetas que encajan perfectamente en este perfil de los poetas malditos y de las características que hacen al poeta maldito, que no hemos mencionado una muy importante: el sarcasmo, la ironía. En estos dos poetas que tendremos la próxima semana, que a mí en lo personal me gustan mucho, y uno es también un cantante muy reconocido, por cierto, en su ámbito, tendremos, fíjense bien, a Joaquín Sabina y a Charles Bukowski. Intento imaginarme a los dos. La semana pasada hacía este ejercicio con Arturo Valencia de la librería Libélula, que no lo hemos mencionado el día de hoy, donde decíamos, imaginémonos a Charles Bukowski platicando con Joaquín Sabina y Julio Cortázar. Y así se nos fueron 2 horas de la noche después de salir del programa de Bajo el Umbral. Entonces, casualmente, y digo casualmente porque esto ya estaba previsto y lo que pasó la semana pasada, no. La próxima semana tendremos a estos dos poetas, estaremos hablando un poquito de ellos. Si usted los conoce y a usted le gustan tanto la poesía de uno como la música del otro, que también tiene poemas, y quiere enriquecer el tema y aportarle, sus comentarios son totalmente bienvenidos. Entonces tendremos a Charles Bukowski y a Joaquín Sabina la próxima semana aquí dentro del ciclo de los poemas malditos. Entonces, solamente les recordamos que nos pueden encontrar para descargar y escuchar y suscribirse en La Coyotera Radio, Buzzsprout, Spotify, Deezer, Intune, Player FM, Mixcloud, YouTube y Amazon Music. Con esto nosotros despedimos el programa de hoy. Que tengan todos muy buena noche, que la pasen genial. Si pueden, dense un clavado a estos poemas que acabamos de leer, que sin problema se los van a encontrar en la web como PDFs. Y si no, pues también busquen la librería que a ustedes más les guste. Nosotros recomendamos la librería Libélula para que puedan adquirir estos poemas y ustedes le den su interpretación personal. Pues nosotros nos despedimos. Yo soy Sema el Más Grande. Aquí les acabo de dejar para que puedan escuchar un poquito de música después de que nos hayamos ido. Criaturas del Umbral, que pasen buena noche. Yo soy Sema el Más Grande, despidiéndome de este lado del umbral. Pásenla bien y nos vemos la próxima semana.